¿Qué tal, hermanos y amigos? Es una bendición poder compartir la palabra de Dios y les agradecemos mucho que sigan la transmisión. Esta mañana vamos a hablar acerca de la radiografía bíblica del pecado y quiero leer la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, que dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia habla mucho acerca del pecado. La palabra pecado aparece en la Biblia 386 veces. La palabra pecados aparece 183 y la palabra pecadores 55 veces. En Tito capítulo 3, del versículo 3 al 7, se describe la condición de los pecadores y se refiere a ellos como insensatos, como rebeldes, como extraviados, como esclavos de concupiscencias y deleites diversos, como gente que vive en malicia y envidia, aborreciéndose unos a otros. El pecado es el problema mayor del hombre. Es tan grave el asunto del pecado que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario de una manera cruel, con un sufrimiento intenso para poder pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en Hebreos 11:25 también nos da un detalle muy importante acerca del pecado, y es que señala que hay deleite en el pecado, que la gente que peca recibe una satisfacción al cometer pecado. Sin embargo, el pecado sigue siendo el mayor problema del hombre. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Pecado es no obedecer a Dios. Pecado es vivir egoístamente, vivir para sí mismo, hacer la propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pecado es ser rebelde a Dios, es no hacer lo que Él nos está diciendo. Y el pecado afecta toda la personalidad del ser humano. Primera Tesalonicenses 4:23 dice que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, y el pecado afecta esas tres áreas de vida del hombre. Número uno, el pecado afecta al cuerpo. ¿Cómo lo afecta? A través de enfermedades. A causa del pecado entró la enfermedad al mundo y hoy el mundo entero padece diversas enfermedades de todo tipo, graves, menos graves, y tienen en jaque al ser humano. De hecho, en estos momentos estamos pasando por una pandemia que es finalmente una consecuencia del pecado, porque el pecado va a afectar al cuerpo. ¿De qué otra manera lo afecta? El pecado degrada el cuerpo del ser humano. ¿Cómo es posible que nosotros podemos ver a un hombre profesional, preparado, pero afectado por causa de algún vicio, degradado, tirado en el suelo, porque el vicio lo ha hecho pedazos y lo ha degradado hasta caer lo más bajo? O cuando una persona haciendo lo malo termina también de la peor manera, porque el pecado degrada el cuerpo. El pecado también trae como consecuencia para el cuerpo la muerte. En el paraíso, en el Edén, el hombre no iba a morir, pero a causa de su pecado, por el pecado entra la muerte, y ahora la muerte es un personaje simbólico que un día tenemos que enfrentar. Así que el pecado afecta al cuerpo. ¿De qué otra manera lo afecta? A través de las adicciones. Las adicciones, como las drogas, envilecen al hombre, lo hacen caer de lo más bajo, le hacen perder su libertad, lo atan, porque el pecado le está afectando directamente su cuerpo. Supongamos una persona que se droga con marihuana, no puede vivir sin esa droga, tiene incluso a veces hasta que robar para poder vivir, y bueno,
pierde su total libertad, viene a ser esclavo de esa adicción. ¿De qué otra manera afecta al cuerpo el pecado? Bueno, a través de las glotonerías, el no tener un control de la comida, el no llevar una dieta correcta y terminar de una manera que no le da gloria a Dios. Los defectos físicos también son una consecuencia del pecado, porque no es una cosa ligera el asunto del pecado. El pecado es un asunto delicado, tan delicado que Cristo tuvo que morir en esa cruz para poder libertarnos. Pero número 2, el pecado afecta también el alma. El alma son los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Así que el pecado va a afectar cada una de estas partes, los sentimientos, o sea, las emociones, de tal manera que nuestras emociones son trastornadas y pervertidas. O fluyen emociones negativas en nuestras vidas, por ejemplo, los odios, las amarguras, los rencores, los enojos, los resentimientos, las preocupaciones, los temores, la susceptibilidad, las risas por lo que debiera uno llorar, el llanto superficial, porque nuestras emociones son afectadas a causa del pecado. Y son afectadas de tal forma que hay momentos que en nuestra vida no hay una paz interior. Esa paz que solamente Dios la puede dar, pero que cuando hay pecado Dios no la puede dar. No hay esa paz interior en nosotros. Hay incertidumbres, hay desesperanza, hay temores. El pecado endurece el corazón, dice la palabra en Hebreos 3:13, destruye mi carácter, me contamina, es decir, me afecta mucho mis emociones, mis sentimientos. De hecho, mucha gente no tiene control de sus sentimientos, de sus emociones, han sido afectadas terriblemente a causa del pecado. Hay gente que no se puede dominar a sí mismo, no domina su ira, no domina su coraje, no domina sus palabras, no domina su lengua, porque el pecado le está afectando. Número 1, el pecado afecta el alma. Pero dentro del alma afecta no nada más a las emociones, sino también afecta a nuestro intelecto. Así la Escritura declara que cuando una persona vive en pecado, su mente es oscurecida, es decir, no piensa con claridad y llega a tomar decisiones equivocadas, toma decisiones que no le van a hacer bien, hace cosas irracionales porque su mente está oscurecida. ¿Cuál es una cosa irracional? Por ejemplo, que un cónyuge deje a su pareja, deje a sus hijos, destruya a su familia por un momento de placer solamente. Tiene la mente oscurecida. El pecado afecta el intelecto. Pero también la palabra de Dios dice que ciega la mente. No hay esa claridad de pensamiento y el hombre termina embarrado en el pecado. Dice la Escritura en Tito 1:15 que el pecador tiene la mente corrompida, es decir, su mente es correcta, no es que no piensa bien, pero se le corrompe, se le echa a perder, porque hay gente que puede pensar con claridad muchas cosas, por ejemplo, un problema matemático, pero un problema familiar no lo piensa con claridad, ni toma decisiones efectivas. Nos afecta el pecado en el intelecto, no nada más en las emociones, porque Efesios 4:17 dice también que tenemos una mente vana. O el pecador tiene una mente vana. ¿Qué quiere decir esto? Que es hueca, que lo que piensa no es efectivo, no es productivo, que lo que está pensando no va a dar buenos resultados, no es para bien. Viven en la vanidad de su mente, dice la Escritura, y mucha gente vive en la vanidad de su mente. Es decir, no están pensando las cosas seriamente, están viviendo a la ligera porque su mente es vana. Pero la Escritura habla mucho acerca de cómo el pecado
afecta el intelecto, y habla la Escritura en Romanos 1:28 de una mente reprobada, de una mente que hace lo malo, de una mente que no tiene freno, que hace lo que quiere, que no respeta a Dios, de un entendimiento embotado, sin filo, de un entendimiento ciego, de un entendimiento corrupto, de un entendimiento cerrado. La Escritura en Hebreos 3:13 nos habla acerca del engaño del pecado y dice que el pecado endurece el corazón y afecta la conciencia. Así que es grave lo que puede ocasionar el pecado en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos apartemos del pecado. Y Cristo muere en la cruz del Calvario para hacernos libres del pecado, para que nosotros no jugueteemos con el pecado, no tomemos el pecado a la ligera, lo tomemos con mucha seriedad. Dentro del punto número 2, de que el pecado afecta el alma, nuestras emociones, nuestro intelecto y también nuestra voluntad. La voluntad es la capacidad que Dios nos ha dado de decidir si hago algo bueno o malo. Pero la Escritura dice que cuando hay pecado, hay una fuerte intención en el ser humano de hacer lo malo. Así nos narra la Escritura en Génesis 6:5, que la intención de los hombres en los tiempos de Génesis era hacer solamente el mal. Eso había en el corazón del hombre, porque habían pecado, estaban pecando deliberadamente, no había freno y en el corazón solo había el deseo de hacer el mal. El pecado entonces afecta nuestra voluntad de tal forma que hay una fuerte intención para hacer el mal, pero también afecta nuestra voluntad porque finalmente el pecado nos esclaviza. Y una vez que nos esclaviza, hacemos la voluntad del pecado. Por lo tanto, tenemos que apartarnos, huir del pecado. Pero número 3, el pecado también afecta al espíritu. Número 1 dije que afecta al cuerpo. Afecta, número 2, al alma, y número 3, afecta nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la parte que se conecta con Dios, es la parte que tiene comunión con Dios. Claro, todo el ser tiene comunión con Dios, pero esa es la parte especial de conexión con Dios. Y cuando hay pecado, el pecado nos separa totalmente de Dios. El espíritu no puede estar en comunión con Dios. Y no nada más eso, sino que el pecado degrada a nivel de un animal al ser humano, porque el ser humano está hecho para tener comunión con Dios. Hay una parte en él, el espíritu, que se conecta con Dios, que es una parte que no hay en las bestias, en los animales. Pero cuando una persona deja de buscar a Dios, pues desciende al nivel de los animales. Así que también afecta al espíritu. Y la palabra de Dios, ya para terminar, para concluir, nos dice que la paga del pecado es muerte. Es un texto que conocemos bastante, Romanos 6:23. Y en Isaías 59:2 dice que el pecado nos aparta de Dios. Y en Eclesiastés 9:18 dice que un pecador destruye mucho bien. Así que, hermanos y amigos, el pecado no es una cosa ligera. El pecado no es algo para tomarlo sin seriedad. Los que caminamos con Dios tenemos que apartarnos del pecado, porque de otra manera el pecado se volverá contra nosotros y nos destruirá. La Biblia dice que Cristo nos ha libertado del pecado, que Él nos ha hecho libre y Él quiere que caminemos en libertad. Él quiere que no suframos las consecuencias de vivir en pecado. Así que, hermanos y amigos, vivir en santidad, vivir conforme al carácter de Cristo es lo que la Escritura nos demanda, y eso va a traer mucha bendición a nuestras vidas. El hecho de que la gente vive en pecado ahora, de que peque deliberadamente, que peque sin freno,
ha traído muchos males a nuestra tierra, ha traído mucho dolor a nuestra sociedad, y es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Si usted no ha conocido de Dios, no ha tenido la libertad del pecado, le invito a que se acerque a Dios y sea libre del pecado por la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y si usted es una persona que ya conoce de Dios, un hermano, pero ha tenido un resbalón, una caída, un descuido, no se quede ahí. Vuelva hacia Dios de todo su corazón, confiésele sus pecados, apártese del pecado y permita que Dios obre en su vida. Y si usted es una persona que camina bien con el Señor, siga caminando bien, apartado del pecado, porque el pecado destruye mucho bien. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por seguir la transmisión. Deseamos muchas bendiciones para sus vidas y vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, te damos en esta ocasión por la oportunidad de meditar la palabra. Queremos que la palabra haga su trabajo en cada corazón y sobre todo, Señor, que nos enseñe a aborrecer el pecado y a vivir en santidad delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en nuestras fuerzas no podemos, pero con tu gracia podemos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.